Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de Mateo capítulo 5, pero esta vez lo vamos a hacer desde el verso 13 hasta el verso 16 y le da el título a esta transmisión, que es La sal de la tierra y la luz del mundo. Y bueno, vamos a empezar rápidamente para llegar a una conclusión muy preciosa de lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy, los que nos tiene preparado en realidad a todos nosotros, ¿sí? Tanto el que está acá como las personas que oyen. Bien, el título es La sal de la tierra y la luz del mundo. El verso 13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesucristo empieza su famoso sermón del monte en el inicio de este capítulo 5, especialmente dirigiéndose a sus discípulos, aquellas personas que están deseosos de conocer no solamente sus enseñanzas, sino cómo vivir aquellas enseñanzas. Y Jesucristo lo está haciendo desde una postura rabínica, sentado, relajado, pero con mucha autoridad. Y creo yo firmemente que pensando en que sus palabras iban a trascender ese momento. Cuando el Señor les dice a estas personas escuchando, ustedes son la sal de la tierra, está que especifica cuáles son los comportamientos, las funciones que un discípulo debe de tener en esta tierra. Primera función es que les dice: ustedes son la sal. Ustedes son la sal de la tierra. Y voy a separar esto de la función y otra palabra que voy a utilizar, que es la misión. La sal no solamente tiene una función, sino que tiene una misión. La sal tiene como un trazo ya hecho por Dios cuando creaba todas las cosas en esta tierra. Es sorprendente cómo existen desiertos de sal y cómo algunos aprovechan las playas para poder sacar la sal de las aguas. Pero todo esto fue creado por Dios con un diseño, con un plan. La sal no solamente está para sazonar, sino que también tiene otras funciones maravillosas que estoy seguro que a veces pasamos por alto, pero que las escrituras nos las van a dar a conocer el día de hoy. Miren, la sal, cuando Jesucristo está diciéndonos a nosotros, ustedes son la sal, no está diciendo ustedes son salados, ¿verdad? Que algunos pueden pensar de que a un cristiano todo le va mal, ¿no? La sal es sinónimo en este mundo de eres bien salado, bien piña. Sin embargo, nosotros somos la sal de la tierra. Uno, porque Jesús lo dijo. Segundo, porque debemos serlo. Y tercero, porque tenemos aquí una misión. La misión que el Señor le dio a la sal desde tiempos antiguos, antes de que nosotros naciéramos, son estas. Estoy un poco emocionado, lo siento. Primera es conservar. Conservar. En la antigüedad, las personas no contaban con refrigeradoras, con neveras para poder salvaguardar un pedazo de carne, ¿no? Pero se utilizaba la sal como un medio para poder preservar esos alimentos y no llegaran a descomponerse. Pero también la sal se utilizaba para dar sabor, eso lo sabemos todos. Hay algunos que no pueden comer sin ese toque de sal, ¿no? O porque se le pasó a la cocinera, a la esposa, a la mamá, o le faltó, ¿no? Se le pasó o le faltó sal, pero siempre la sal
le da un sabor especial a las comidas. Y uno lo diferencia por más que no sepa de cocina. Uno sabe cuando algo está muy salado o cuando algo le falta sal. Ya nuestra lengua, nuestro paladar se acostumbró a las comidas con un toque de sal exacto, ¿verdad? Pero también la sal sirve para purificar. Y es algo que nosotros no lo tenemos tan en claro, pero en la antigüedad e incluso en ciertos lugares, hoy en día se utiliza la sal como un método de purificación del alma, como para poder llegar a una tranquilidad en medio de tanto estrés. Hay gentes que se bañan en sal, porque la sal contiene algo, una energía que les permite chupar todo lo malo que pueden cargar como preocupaciones y diferentes tipos de problemas, ¿verdad? Entonces, en estos tres propósitos o funciones que Dios le dio a la sal, es como Jesucristo quiere que nosotros nos desenvolvamos en esta tierra. La sal, desde el punto de vista humano, tiene estas funciones, pero en la parte espiritual, nosotros tenemos la función de conservar. Y si no entendemos esto, vamos a vivir vidas muy simples para el Señor. Y mire, te explico. ¿Cómo tú puedes conservar en este mundo? ¿Cómo puedes hacer la función de la sal al conservar algo? ¿Cómo? Bueno, este mundo cada día se va pudriendo, cada día se va descomponiendo. La sociedad cada vez va de mal en peor, las familias se destruyen y diferentes lugares como el trabajo, como incluso hasta en centros de donde debería adorarse a Dios, ¿verdad? También se está corrompiendo. Nosotros como discípulos de Cristo, según Cristo mismo, tenemos que ser la sal. No debemos permitir que esto se expanda. Nosotros preservamos a una sociedad que puede cada día estar yéndose a la ruina. Nosotros, por mandato de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de llegar a esos lugares y hacer de que no se expanda su putrefacción. Nosotros espiritualmente debemos de frenar la corrupción moral y espiritual del mundo. Pero en la parte del sabor, también somos los que debemos ocasionar que algo sea más rico. Miren que esto es impresionante porque los discípulos de Jesús se deben de diferenciar por ser personas que alegran un ambiente, de que tú llegas a ese lugar y algo ocurre, algo bueno, la gente se siente a gusto. Nosotros debemos de tener esto bien claro, porque ¿cómo nos conocen la mayoría de personas? Ahí vienen los radicales, ahí vienen los que todo critican, ahí vienen los que se creen perfectos, los que se creen santos. Pero muy poco nos ven como ahí viene el que cuando llega algo pasa aquí, la gente se ríe, la gente se goza, hay paz. Bueno, Jesucristo dijo, si ustedes son mis discípulos, tienen que ser buenos representantes. La sal no solamente preserva, sino que también da sabor, da alegría, da felicidad. Lo tercero, purifica. En Segunda de Reyes 2:19 hay una historia bien interesante y te la voy a leer. En Segunda de Reyes 2:19 dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal.
y se lo trajeron. Saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni esterilidad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a las palabras que habló Eliseo. ¿Qué ocurre aquí? La sal está haciendo una función que, repito, nosotros pasamos por alto. La sal purifica. La sal hace que lo enfermo se sane. Hace de que llegue la santificación a un alma en pecado, a un lugar en tinieblas. Hace de que las cosas sean agradables a Dios. Miren, en el contexto de lo que acabamos de leer, Eliseo está haciendo su primer milagro público. Elías ya se lo habían llevado, ¿verdad?, en esa carroza de fuego, y él recibió el manto con la doble porción del Espíritu. Entonces, este milagro que está haciendo Eliseo no fue nada más que la sal como tal, sino como algo profético, algo que Jesús utilizaría más adelante para decirnos: ustedes son la sal de esta tierra. No es que la sal tenga poder como tal, pero el Señor le ha dado una determinada función para luego decirnos: ustedes tienen que parecerse a esto que cree. Porque si yo creé algo material, ustedes tienen que hacerlo así, incluso mucho mejor, ¿verdad? Entonces, no es que la sal en sí tenga un poder en sí misma, sino es porque Dios le dio ese poder a la sal para poder sanar, preservar, dar sabor. Son funciones que están establecidas para la sal. Y Eliseo tomó un puñado de sal, dice la Escritura que tomó sal y las echó en esas aguas que estaban enfermas. Estas aguas enfermas pertenecían a Jericó, una ciudad que estaba maldecida por Josué. ¿Se acuerdan la historia? Se han leído. Ellos le dieron vueltas a los muros de Jericó y esa ciudad quedó destruida. Entonces Josué maldijo esa ciudad y dijo que cualquiera que reconstruya la ciudad será maldito, etc. Entonces esas aguas pertenecían a Jericó, porque sí, la ciudad de Jericó se reconstruyó más adelante, pero sus aguas estaban contaminadas. O sea, no había vida, no podía haber algo bueno en esa ciudad por más que se había reconstruido. Entonces Eliseo va y hace una restauración en esas aguas. Lo mismo es lo que debe de ocurrir con cada discípulo. Los discípulos donde van tratan de santificar ese lugar. Si tú eres el discípulo de Jesús y estás siendo la sal de esta tierra, tú llegas a cualquier lugar, cualquier iglesia, cualquier ambiente y tratas de que ese lugar se santifique. Si algo está enfermo, tú lo sanas. No porque tú seas la gran cosa, ¿ok? Sino es porque el Señor te ha destinado a ti como sal. Porque eres discípulo, porque contiene su espíritu y porque Él te ha equipado con esas herramientas. Voy a leerlo. Vosotros sois la sal de la tierra. No son palabras que salen directamente de un discípulo, de alguien que dice: yo soy discípulo, así que yo soy la sal. No, Jesucristo dice: vosotros son la sal. Él lo está declarando: ustedes son la sal. Él lo está diciendo, y si Él lo dice, es verdad. Si Él declara algo de una persona, esas palabras tienen autoridad. O sea que cada discípulo de Jesús tiene que caminar pensando que es un preservador en medio de los ambientes donde se rodean. Ok, mi presencia aquí tiene relevancia, aunque la gente no lo note. Miren, te voy a leer algo bien interesante. Cuando la sal se desvanece, como dice aquí, ¿no? Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando un cristiano no entiende su función como sal de la tierra, se desvanece, se apaga, se cae. Ya
no sirve. Un cristiano que no entiende su función como sal no hace nada. Va a un lugar y ese lugar está mal, deja que esté mal. Allá ellos tienen sus problemas, yo no necesito meterme en sus vidas. Llegas a un lugar, las cosas están feas, no hay nada bueno, nadie habla de nada bueno, todos son problemas. No cuentas un chistecito, no das una palabra de aliento. Pero ¿yo quién soy? ¿Acaso soy el payaso? ¿Me han contratado? No da sabor, ¿verdad? Llegas a una iglesia en donde la gente está en pecado, donde las cosas en la empresa están funcionando mal porque hay robos, pero tú no eres capaz de exhortar, de santificar con una palabra de exhortación de parte de Dios. Deja que las cosas se sigan pudriendo, que se sigan malogrando, que se sigan maldiciendo. No estás siendo sal. La sal tiene que vivir cumpliendo estas funciones. Si no, es echada afuera. No sirve para nada. Y eso ya por los hombres. O sea, una persona que no vive como sal es una persona que se acomoda en vez de hacer algo para desempeñar su función. Un cristiano que no es sal es una persona que no marca la diferencia en este mundo. Jesucristo quiere que nosotros mantengamos estable la sociedad donde habitamos. Y sí, esto es complicado, repito, desde que empecé estas enseñanzas, ser discípulo de Jesús no es fácil. Todos vamos a la iglesia, todos cantamos, todos podemos hacer un montón de cosas dentro de la iglesia. Pero ser discípulo de Jesús va más allá de la iglesia. Es vivir a Jesucristo donde sea. En tu casa, en la iglesia, en el trabajo, donde te encuentres. Te va a costar. Sí te va a costar. Jesucristo mismo dijo, el que no carga su cruz y me sigue, no es digno de ser llamado mi discípulo. No es digno de mí. Porque no es sencillo. Si fuera sencillo, todo el mundo fuera discípulo y entonces la gente viviera en paz. Pero no es sencillo. Ese es un desafío que Jesucristo nos hace a todos nosotros. Miren, les voy a leer algo también bien impactante en la Escritura, que es realmente muy poderoso. Mira, 2 de Tesalonicenses 2. Del verso 7 al 8 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitada de en medio. Verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este escrito de Pablo está dando una verdad bomba. La iglesia tiene una función aquí en la tierra. La iglesia hace que el inicuo, los que estudian la Biblia entenderán de que el inicuo es el anticristo, no se manifieste. Pero llegará un momento en donde la iglesia, quien detiene a este inicuo, será quitada. Algunos que nos creen en el arrebatamiento o el rapto. Pero bueno, ese no es un asunto que vamos a hablar el día de hoy, pero es una verdad. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, cuando la sal sea quitada de la tierra, entonces todo se vendrá abajo. Todo. La gente intentará buscar a Dios, la gente intentará buscar a un cristiano y háblame de Jesús y ya no habrá oportunidad. Ahora hay un montón, miles de millones de billones de cristianos. Pero llegará un momento en donde esta sal dejará de estar aquí. Y el anticristo vendrá a hacer lo que quiera, engañará a todos, primeramente les hará señales, traerá paz, entre comillas, para que se tranquilice y luego vendrá toda esa terrible persecución que no quiero hablar ahorita.
este texto que hemos leído en 2 de Tesalonicenses habla la realidad que nosotros como iglesia vivimos aquí en esta tierra. Y si no estamos viviendo en esta tierra es porque no hemos entendido nuestra función de sal. Cuando la sal se va de un lugar donde las cosas se están pudriendo, esa carne, esos alimentos se pudren. No podemos permitir que este mundo empeore. Aunque las escrituras dicen, ¿verdad?, que este mundo irá de mal en peor. Pero eso simplemente es parte. Escucha esto. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en la tierra. Porque esto sí va a ser terrible. Llegará un momento en donde el amor de muchos se enfriará. Y la gente será implacable entre sus mismos familiares. Se entregarán los unos a los otros. No habrá amor fraternal. Los tiempos del fin son terribles. Se me viene a la mente un versículo en Timoteo que dice que incluso entre los mismos hermanos, la gente que es de la iglesia, se traicionarán. Y esas son las cualidades de las personas en los postreros tiempos, que es muy terrible. Hermanos, como sal, nosotros debemos de mejorar este mundo, de procurar hacerlo a pesar de que las cosas se vayan de mal en peor, porque es algo destinado. Pero eso no quiere decir que nosotros no hagamos nada. Debemos de procurar que las cosas cambien, que donde vayamos las cosas mejoren. Si algo está mal, arreglarlo. Esa es la función de la sal. Si tú eres un discípulo de Jesús, tratarás de vivir en función de la sal. Y la luz del mundo, no sé si me va a dar para hablar sobre la luz del mundo. Voy a tratar de ser bien resumido para no extenderme. Pero miren lo que dice el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz ahora. La luz no solamente tiene una función, que también está predicha por nuestro Señor, sino que la luz tiene un propósito eterno. Y es separar las tinieblas de este mundo, ¿verdad? Dice la Escritura que al principio estaba cubierto por tinieblas este mundo, ¿verdad? Pero apareció la luz y empezaron ya las cosas a hermosearse, empezó a aclarecer todo. Dice la Escritura en Juan que la luz resplandece en las tinieblas. O sea, donde hay luz, no hay oscuridad. La función de la luz es quitar la oscuridad, ¿verdad? Entonces, nosotros como luz tenemos un propósito eterno. Dice, la luz del mundo, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Primer punto. La luz, ahora Jesús lo está ejemplificando en nosotros como una ciudad asentada sobre un monte. En los tiempos de Jesucristo era común ver ciudades en montañas, ¿ok? Pero no había luz eléctrica como lo tenemos ahora. Habían lámparas. Aún, si has pasado por ciudades en donde se ve la luz, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estás yendo a Cajamarca, hay ciudades en cerros, en montes, y tú estás todavía, ¿verdad? Abajo y estás viendo que vas a llegar a una montaña. ¿Por qué? Bueno, a una ciudad. ¿Por qué? Porque como que ahí en la altura se ve luces, ya, algo así, ¿verdad? Incluso aquí nada más en Chepén, tú vas y ya sabes que estás llegando a Chepén. ¿Por qué? Porque hay luces en las montañas. En fin, el asunto es que en los tiempos de Jesús era común ver ciudades en los montes. Y Jesús está hablando bajo ese contexto. Está diciendo, ustedes, ¿no? Ustedes son una ciudad asentada sobre el monte y no se puede esconder. Es imposible que una persona que sea discípula de Jesús se esconda. No se puede esconder. Pero ¿qué vemos hoy en día? Soy cristiano, mejor no lo digo.
¿Por qué? Porque no quiero que me vean mal, porque quiero demostrarlo antes de decirlo, o porque no quiero que me vean como religioso, como el bicho, como que no nos juntemos con él, porque tiene ideas anticuadas. Procuramos no decirlo, ¿verdad? ¿Lo hemos hecho? Sí, en varios lugares. Entonces la gente a veces ni siquiera sabe que tú vas a la iglesia, pero tú vas a la iglesia. Además, ¿qué estás haciendo de bien para las personas? ¿Estás diciendo vamos a la iglesia? ¿No? Porque tú no les comentas quién eres. Entonces Jesús está diciendo acá, ustedes son la luz del mundo y una ciudad asentada sobre una montaña, sobre un monte, no se puede esconder. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Esa es la otra función. Escuchen esto. Una ciudad representa al pueblo. ¿Ok? Una ciudad tiene que ver con un pueblo, con un conjunto de personas. El monte tiene que ver con la altura, con algo alto, ¿verdad? Con una posición, con una influencia. Y es que nosotros como cristianos, si somos la luz del mundo, somos personas que si tenemos influencia, lo hacemos para glorificar a Jesucristo. Y jamás caminaremos solos. Una ciudad representa un pueblo. Qué hermoso es que en algún lugar, ¿verdad? Como la universidad, como el trabajo, haya un grupo de personas que sean cristianas. Ellos harían este papel, lo vivirían de manera literal, siendo una ciudad, un grupo de personas que alumbran esa universidad, que alumbran ese trabajo, que alumbran esa iglesia, ¿cierto? Pero no solamente con decirse que son cristianos, sino porque se sacan buenas notas, porque tienen los mejores puestos, porque venden excelente en esa empresa, porque son personas que se capacitan. Entonces la gente no solamente los escucha decir que van a la iglesia, sino que viven la iglesia. Ellos son de influencia, están en un monte, están en la altura y lo aprovechan para poder glorificar a Jesucristo. Nosotros somos responsables de alumbrar. Escuchen esto. No se enciende una luz y se pone debajo. Ese no es el propósito de una luz, de una lámpara, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. No puedes esconderte, no puedes taparte con una frazada de cualquier excusa y decir, no, yo lo hago para que no piensen que yo no me quiero juntar con ellos. No. Tú tienes que alumbrar porque es ilógico que una luz se esconda debajo de una mesa. Es como que trataras de esconder en un lugar oscuro, en una habitación oscura, una lamparita o una vela, la pongas debajo de la cama. Pero si ese lugar necesita luz, la gente necesita ver. No, yo le escondo debajo de la cama. Un discípulo no esconde a Jesucristo. Un discípulo siempre revela a Jesús. Las personas están necesitadas de esa luz. Las personas necesitan la luz de Jesús en sus vidas. Haz alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús dice a nuestro Padre. Oigan, Jesús, Él se dijo una vez, yo soy la luz del mundo. Porque Él vino a alumbrar esta tierra. Pero no solamente Él vino a alumbrar, sino es que Él dijo, vuestro Padre, ¿verdad? Tiene que ser glorificado siendo la luz en esta tierra. Jesús vino a cumplir esa misión aquí y nos la da a nosotros. Nos da esa misión, ser la luz en este mundo. ¿Estamos alumbrando? ¿Estamos siendo guías en medio de esta oscuridad a las personas que caminan en oscuridad?
ciegos. ¿Qué estamos haciendo para que la gente vea a Jesucristo? En esta parte de la Biblia dice que para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué obras están viendo de ti? ¿Están viendo que eres excelente en todo lo que haces? ¿Que te portas bien en diferentes situaciones? Las obras tienen que ver con el amor al prójimo. Todo lo que haces para alguien es porque quieres amar al prójimo, ¿verdad? Uno no hace una buena obra, una buena acción sin pensar en la gente. Si vas a ayudar a una persona, lo ayudas ¿por qué? Porque quieres amar al prójimo. Si prestas dinero, si oras por alguien, si le predicas a alguien, si ayudas a cualquier persona, lo haces porque tienes amor al prójimo. Entonces Jesucristo dice, ustedes son la luz del mundo. Y cuando ustedes viven en la luz, entonces ustedes aman al prójimo. Es el mandamiento de Jesucristo. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es algo que nosotros no debemos olvidarnos, ser la sal y la luz del mundo. Jesucristo es excelente y sabe cómo decirnos con materia literal, con la sal y con la luz, lo que nos toca hacer a nosotros como discípulos. Jesucristo utilizará a lo largo de sus enseñanzas en este capítulo 5 diferentes analogías y diferentes ejemplos para hacernos entender cómo debemos vivir el evangelio, cómo debemos vivir el cristianismo. No solamente es hablarlo, es vivirlo todos los días, y eso cuesta, lo voy a repetir, sí, cuesta. Pero para eso debemos de someternos a Jesucristo, mirarlo a Él por encima de todas las cosas. Mirar a Jesucristo, al autor y consumador de la fe. Mi pregunta es, ¿estás viviendo como sal? ¿Estás tratando de ser la luz en este mundo, en tu universidad, en tu trabajo? ¿Estás tratando al menos? Si no, empecemos a hacer esa sal, a hacer esa luz en esta tierra. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos en unos días con lo que sigue de Mateo capítulo 5. Bye.